Bueno, ahora vamos a pasar a una clasificación importante, que es si son naturales o si son derivados de origen farmacéutico. Los naturales suelen ser derivados de plantas y tienen efectos biológicos importantes, pero también pueden ser alcaloides. El más común o el más conocido es la cafeína, que es una trimelaxatina, que su principal efecto es aumentar el sistema nervioso central de los pacientes, pero también va a reducir la sensación de cansancio, aumentando el estado de alerta de nuestros pacientes. Es como la más conocida y la más usada. Después tenemos la teofilina, que es una dimetalaxatina y pues tiene un uso clínico muy importante porque es el broncodilatador más usado en el ámbito clínico. Es principalmente pues el broncodilatador de excelencia en asma de estos tipos de grupos. Y por último tenemos la teomibrina, que se encuentra en el cacao principalmente y tiene efectos más leves. Es ligeramente un poco más broncodilatadora y de hecho tiene un efecto diurético. Pasando a la otra clasificación, que son los derivados no farmacéuticos, tenemos la amiofilina, que prácticamente es un conjunto, una combinación de teofilina con etildiamina, que lo que va a hacer es que va a volver un poco más soluble el medicamento para que lo podamos usar pues vía intravenosa, lo que nos permite una vía rápida en casos de emergencia, como una crisis asmática. De hecho, se usa de forma intrahospitalaria. En pocas palabras, la miofilina es una forma modificada de la teofilina que facilita su propio uso en urgencia. Por eso se dice que es un origen farmacéutico. Bueno, en resumen, las metilsalatinas pueden ser naturales o pueden ser derivadas, pero clínicamente la más revelante es la teofilina y sus derivados, ya que son los que solemos utilizar principalmente como broncodilatadores. Bueno, ahora vamos a hablar un poco no solo de su clasificación, sino también de su mecanismo de acción, porque de ahí van a derivar todas las consecuencias o los efectos clínicos. El primer mecanismo es la inhibición enzimática. Bueno, la principal inhibición enzimática que tenemos va a ser de la isoenzima fosfodiesterasa, principalmente la 3 y la 4, lo que va a causar pues un aumento del AMP cíclico dentro de nuestra célula. Este mismo aumento del AMP cíclico dentro de la célula es clave porque produce una relajación del músculo, específicamente el músculo liso bronquial, lo que va a provocar una broncodilatación. Por estos medicamentos como teofilina se utilizan para mejorar la respiración en enfermedades obstructivas. Nuestro segundo mecanismo es pues la adenosina y bueno, actúan como antagonistas de la adenosina. Normalmente la adenosina favorece la broncoconstricción, pero al bloquear sus receptores, específicamente A1, A2A y A2B, las metilazatinas evitan este efecto. Entonces, nuevamente, el mismo resultado es la broncodilatación. Aunque son mecanismos relativamente diferentes, ambos convergen en lo mismo, que es abrir la vía aérea. Por eso las metilaxatinas tienen una utilidad en enfermedades como el asma o el EPOC. Bueno, ahora de este lado quise poner como una tabla de un poco de resumen de los principales efectos farmacológicos de este tipo de medicamentos, es decir, qué hacen en el cuerpo dependiendo del sistema en el que actúan. Los primeros que tenemos son los broncodilatadores. Lo más importante es representado por la teofilina. Lo que provocan es la relajación del músculo lisobronquial, lo que permite que se abra la vía aérea y mejore el flujo de aire. Por eso este grupo es principalmente utilizado para enfermedades respiratorias como asma y EPOC. Este es el más usado y es el más importante. Ahora tenemos los estimulantes como la cafeína, que son estimulantes de nuestro sistema nervioso central y bueno, van a aumentar el estado de alerta, van a disminuir la fatiga y van a estimular el centro respiratorio. Por eso la cafeína se suele usar como un uso incluso en una apnea neonatal. Después tenemos los inotrópicos leves, que, bueno, es decir, aumentan ligeramente la fuerza de contracción del corazón, pero esto se debe a un aumento del AMP cíclico, aunque este efecto no es su principal uso clínico. Y o sea, por ejemplo, ahora tenemos los diuréticos leves, que finalmente tienen un efecto diurético, pues no tan fuerte, o sea, tiende a ser muy leve, porque aumentan la eliminación de líquidos.
Esto es más evidente en sustancias como la cafeína, aunque tampoco es como su uso principal. Entonces, bueno, para finalizar, aunque tienen varios efectos, el más relevante en clínica es la broncodilatación y los demás efectos se consideran secundarios. En algunas patologías de ayuda y en otras no. Esto explica por qué un mecanismo de acción de grupos de fármacos puede tener muchos efectos adversos respiratorios, neurológicos y cardiovasculares al mismo tiempo. Bueno, ahora a mí me corresponde hablar sobre los mecanismos de acción. Tenemos 4, así que pues voy a empezar por la inhibición de fosfodiesterasa. Lo que sucede es que la metilxantina va a inhibir la degradación del AMP cíclico, lo que genera el aumento de este mensajero y provoca una relajación del músculo liso bronquial. De ahí vamos a tener un antagonismo de adenosina, que lo que la metilxantina va a hacer en este caso es bloquear los receptores A1, A2A y A2B, lo que va a impedir una broncoconstricción y va a liberar histamina por unas células llamadas cebadas. Y el siguiente, que es la modulación de calcio, va a generar una inhibición o reducir la entrada de calcio a la célula, y esto pues va a inhibir la contracción, relajando el músculo. Y por último tenemos los efectos epigenéticos, que esto se utiliza, o este mecanismo nos ayuda más en pacientes con EPOC. Se va a activar una histona que se llama desacetilasa 2 y esta nos ayuda a revertir la resistencia a los corticoides justo en estos pacientes, y estos serían básicamente los 4 mecanismos de acción. Bueno, ahora voy a hablar de la farmacología clínica y los usos de este grupo de medicamentos. Básicamente lo que buscamos es que nos ayuden a mejorar la respiración del paciente. Generalmente se utilizan en pacientes con asma bronquial, en bebés que tienen apnea neonatal y en pacientes con EPOC. Los efectos sistémicos que van a tener estos medicamentos es justo una broncodilatación, que es lo que expliqué en los mecanismos de acción. Cuando el bronquio se dilata, pues tenemos una mejor respiración, y este es el efecto principal de la teofilina, que es un medicamento que vamos a explicar más adelante. En el sistema nervioso central va a tener una estimulación del centro respiratorio vulvar, y en el corazón o en el sistema cardiovascular va a tener un efecto ionotrópico y cronotrópico positivo por el aumento de catecolaminas, y en el aumento renal va a haber un ligero efecto diurético, pues por el aumento del flujo sanguíneo. En pacientes con asma no es la primera línea, se ocupa como segunda o tercera opción en el tratamiento. En pacientes con EPOC suelen ser medicamentos adyuvantes en caso de que no responda bien a tratamientos con LAMA y LABA. Y por último, en la apnea neonatal va a tener también un efecto de larga duración. La teofilina es este medicamento que va a tener un mayor efecto de duración, pero la primera línea es la cafeína. Bueno, van a existir ciertos factores que no van a dejar que este tipo de medicamentos cumplan su efecto deseado, provocando en ciertos casos toxicidad, o que de plano no exista, mejor dicho, un fallo terapéutico. En aumento de niveles de toxicidad vamos a tener a la eritromicina y al ciprofloxacino, que hay que evitar darlos. Con esto pues porque van a aumentar la toxicidad de este medicamento, generando ya sea una toxicidad leve o grave en el paciente. Si es una leve, solo va a haber vómitos y mareos, pero si es grave, como ya habíamos explicado, va a tener un efecto ionotrópico y cronotrópico positivo, lo que va a generar que haya arritmias cardíacas o ya sea también convulsiones, que son pues frecuentes y sin previo aviso. Eso por la parte de la toxicidad, además de que la insuficiencia cardíaca y la cirrosis también van a ayudar a que tengan este efecto más específico pues en las arritmias cardíacas.
y si se disminuyen los niveles de este medicamento, pues por otro lado vamos a tener un fallo terapéutico, no se va a alcanzar lo que necesitamos o el efecto esperado si se eliminan los niveles de ese medicamento. Lo que puede generar que disminuyan los niveles precisamente es el tabaquismo, porque hay una inducción enzimática en el citocromo P1A2 y pues una dieta hiperproteica también va a disminuir los niveles y generar el fallo terapéutico. Ahora bien, como ya se ha mencionado al inicio de esta presentación, tenemos que entre los medicamentos derivados de la metilxantina, la teofilina es la que más se utiliza, ya que va a ser más selectiva en sus efectos sobre el músculo liso, produciendo la broncodilatación. Esta se va a encontrar de forma natural en pequeñas cantidades en el té, el café y el chocolate. Podemos decir que la teofilina va a tener un mecanismo de acción dual, ya que va a relajar el músculo liso en las vías respiratorias y vasos sanguíneos pulmonares al inhibir la fosfodiesterasa de forma no selectiva, lo que va a aumentar las concentraciones del AMP cíclico y el GMP cíclico, produciendo así su acción broncodilatadora. Este medicamento busca principalmente inhibir las isoformas de la fosfodiesterasa 3 y 4. La fosfodiesterasa 3 va a estar presente en las células del músculo liso y su inhibición producirá la relajación en las vías respiratorias, mientras que la fosfodiesterasa 4, además de estar presente en el tejido pulmonar, se encontrará también en las células del sistema inmunitario, por lo que su inhibición va a suprimir la liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias, mientras que se va a aumentar la liberación de la interleucina número 10, siendo esta una interleucina antiinflamatoria, haciendo que el medicamento también tenga una acción antiinflamatoria, aunque en menor proporción que su acción broncodilatadora. Otra forma en que la teofilina va a producir esta acción broncodilatadora es al inhibir a los receptores de adenosina. Y como ya también se mencionó, la adenosina va a provocar la broncoconstricción mediante la liberación de histamina a partir de los mastocitos ubicados en las vías respiratorias, por lo que al bloquear estos receptores va a evitar que la adenosina se una a ellos y produzca la contracción del músculo liso, además de que también va a disminuir la liberación de histamina. Principalmente busca aquí evitar que se una a los receptores A1 y A2. Las indicaciones que encontramos para el uso de este medicamento va a ser enfermedades obstructivas, principalmente el asma bronquial y también se puede utilizar en el broncoespasmo. Las dosis estándar van a ser en el adulto de 200 a 400 miligramos al día dividida cada 12 horas y la dosis pediátrica va a ser de 12 a 20 miligramos por kilogramo al día dividido cada 6 o 12 horas. Este medicamento va a ser categoría C en el embarazo y tiene como contraindicaciones a pacientes con arritmias cardíacas, úlceras pépticas activas y si tienen o presentan crisis convulsivas y más si estas no están controladas. Durante los últimos años, el uso de este medicamento ha ido en decadencia, tanto así que actualmente ya casi ni se utiliza, principalmente porque presenta muchos efectos adversos y tiene la necesidad de vigilar las concentraciones séricas, ya que posee un índice terapéutico muy estrecho, y si se superan las concentraciones arriba de 20 miligramos por litro, se van a hacer presentes los efectos adversos, principalmente las arritmias y las convulsiones. Así que tenemos que entre los efectos adversos, los más comunes van a ser la cefalea, las náuseas, los vómitos, los temblores, pueden presentar taquicardia, también aumento de la secreción de ácido gástrico y reflujo gastroesofágico, lo que va a hacer que enfermedades como el ERGE empeoren. Y en casos más graves, como ya lo mencioné, van a ser arritmias y las convulsiones. También hay que tener mucho cuidado en poblaciones especiales, como lo son poblaciones de edad avanzada, pacientes de edad avanzada, ya que estos pacientes van a tener un mayor riesgo de sufrir una toxicidad grave por la teofilina y los pacientes pediátricos. Principalmente se requiere precaución al seleccionar su dosis,
y va a ser necesario un control regular de las concentraciones, especialmente si el niño es menor de 1 año de edad, ya que la tasa de eliminación va a variar significativamente en estos pacientes.